¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Con los de Casa, esta producción del Universal con sus colaboradores, columnistas, que como cada semana analizamos temas de la realidad del país. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, pero antes quisiera saludar a mis compañeros columnistas del Universal, donde debatimos en este programa con datos y argumentos. Valeria Moy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar con ustedes. Maite Azuela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Contenta de verlos, David, gracias. Héctor de Mauleón ¿Qué tal? Qué gusto. y Juan Pablo Becerra Costa. ¿Qué tal? Qué gusto verlos. Y como les decía, tenemos un invitado especial, es columnista, articulista más bien dicho, de esta casa editorial, antes que nada, pero también profesor de la UNAM y anteriormente pues fue presidente del Instituto Federal Electoral, del IFE en ese entonces, el maestro Pepe Woldenberg. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, gracias. Qué gusto estar con todos ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Y antes que nada, antes de este video que les queremos poner, le hemos titulado al programa Las manos de López Obrador en la elección del 2021. Escuchemos. Cero intervención del gobierno en los procesos electorales. Elecciones limpias y libres. Nada de utilización del gobierno para favorecer a candidatos o partidos. Concretamente, les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido. Miren lo que se consiguió. Se van a entregar estas tarjetas. ¿Dónde está el INE? ¿Dónde está el Tribunal Electoral? En este caso, ¿dónde está la Fiscalía Electoral? Hay algunos partidos que lo acusan ahora de que usted tuvo que ver en esta denuncia. Pero ¿cómo no voy a tener que ver? Y que usted está metiendo la mano en las elecciones. Claro que sí, claro que sí. Si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude. Es más, ¿no tienes ahí la tarjeta? Pues ahí está la confesión del presidente sobre que sí tiene las manos y hay una intromisión confesa de López Obrador en este proceso electoral. ¿Quién quiere arrancar preguntando al maestro Woldenberg? Yo me gustaría preguntarle. Adelante. José, me gustaría preguntarte, pues de entrada, acabamos de oír algo que no se había dicho, tal vez se había hecho, pero no se había dicho de manera tan desembosada. ¿Qué significa, según tú, esta confesión? Si hay una preocupación que se ha extendido a lo largo de los días en materia electoral, es la campaña que se ha desatado desde la presidencia contra el Instituto Nacional Electoral. Y esto es una novedad muy ominosa. El IFE y el INE en conjunto tienen más de 30 años de existencia. Y hasta donde yo recuerde, jamás desde la presidencia de la República se había desatado una campaña como la que estamos viviendo. Por supuesto, el IFE-INE tuvo momentos de tensión y conflicto con diferentes partidos y diferentes candidatos. Pero insisto, nunca desde el gobierno. En particular, estamos aquí ante un caso bastante ambiguo, que es el de las tarjetas. Yo no sé si ustedes recuerdan. En el año 2017, el Consejo General del IFE, del INE, ya era el INE, resolvió que las tarjetas deberían estar prohibidas y así lo votó su Consejo General. Pero el asunto fue al tribunal y el tribunal hizo una lectura, llamémosle benévolamente flexible. Dijo que cuando en esas tarjetas no se entregaban dinero, sino se prometía, podían considerarse como propaganda. Y es por eso
que al tribunal reblandecer esa disposición legal que existía, es que hoy vemos a decenas y decenas y decenas de candidatos haciendo eso que desde mi particular punto de vista no deberían de hacer. Pero a ver, el problema, siendo ese un problema, creo que el problema mayor es, insisto, que una autoridad autónoma que no ha estado alineada con ninguna de las fuerzas políticas y con ninguno de los gobiernos, hoy es tratada desde la presidencia como si fuera prácticamente un enemigo del gobierno. Y eso es lo que creo que nos debe de preocupar. No me quiero extender demasiado, pero voy a los dos ejemplos de las últimas semanas. El tema del reparto de los plurinominales y la negativa a entregar los registros a candidatos que no presentaron sus informes de ingresos y gastos durante las precampañas. En ambos hubo una campaña muy fuerte, insisto, desde el gobierno y Morena contra el INE, cuando lo único que hizo el Consejo General del INE fue aplicar en un caso la Constitución y en otro la ley. Y esos acuerdos fueron refrendados por el tribunal. Pero sobre todo en el caso de la representación, digamos, de los diputados plurinominales, caray, es algo que lastima muchísimo, porque a lo largo de todas las reformas electorales entre 1977 y 1996, fue la izquierda la que peleó porque la representación fuera estrictamente proporcional. Es decir, que si un partido sacaba 20% de votos, obtuviera 20% de los asientos. Y era precisamente desde el PRI donde se decía que no podíamos ir a un sistema de ese tipo, porque en los escenarios más probables nadie iba a sacar más del 50% más uno de los votos, y que eso nos iba a condenar a la ingobernabilidad en el Congreso. Por eso tuvimos hasta cláusulas de gobernabilidad. Bueno, no voy a hacer toda la historia, pero en 1996 se llegó a un acuerdo que fue ni tú ni yo, ni representación proporcional estricta, pero del otro lado sí una especie de premio de hasta 8% a la primera fuerza, pero hasta el 8%. Lo que vimos en 2018 fue que se benefició casi del 16, del 15.8%. Es decir, que no se cumplió la norma constitucional. Lo único que intentó hacer el INE es fijar un procedimiento para cumplir con lo que le manda la Constitución. Y eso generó toda la iracundia contra esa institución. Insisto, el tribunal ratificó eso 7 votos a 0. Pero ya no me extiendo. Perdón. Sí, Valeria, y recordando lo que acaba de decir Pepe, la construcción o más bien la narrativa de golpeteo al INE no viene con las tarjetas. De hecho, creo que las tarjetas son ahora sí que el agua donde mete la mano el presidente y reconoce que ya se mojó y se está metiendo en las elecciones. Valeria. Sí, bueno, yo desde luego no creo que el tema, o sea, en este momento hay dos temas, ¿no? El golpeteo que se le ha dado al INE desde el inicio, yo creo que eso está muy relacionado, ahorita le preguntaré a José a qué lo atribuye él, pero muy relacionado con la forma en la que el presidente llega al poder y quizás sobre su temor de que pueda perder el poder de la misma manera en la que él llegó al poder. Pero yo ahorita estoy preocupada por lo que estoy viendo en términos, uno, del rol, del papel, del rol del presidente en las elecciones y su aceptación de que lo está haciendo así tan abierto y tan descarado, por decirlo de una manera mucho más franca y mucho más clara. Pero también tengo la sensación, y aquí, José, me gustaría que me ayudaras a entender, que la regulación se hizo muy compleja y muy enredada, y en ese sentido yo entiendo las campañas como época de promesas. Todo mundo hace promesas durante las campañas. Tengo aquí al lado de mí en mi escritorio un montón de folletos que me entregaron hoy con los candidatos alcaldes de mi alcaldía, con todas las cosas que me prometen todos ellos. Desde luego yo lo veo como promesas y no necesariamente considero que se vayan a cumplir. Sin embargo, estas tarjetas forman parte de un recurso que hemos visto cada vez más en el electorado mexicano y en cualquier tipo de elecciones, donde se prometen cosas. ¿Cuál es el papel del INE
frente a este tipo de promesas, ¿dónde se pinta la línea? ¿Hasta dónde es tantito? ¿Cómo distinguir una tarjeta de una promesa de campaña? Y me parece que la línea no es tan clara, pero ahí reconozco yo mi déficit en el conocimiento de la legislación electoral. Sí, la línea no es tan clara, precisamente por lo que yo trataba de narrar en mi primera intervención. Es decir, el Consejo General del INE dijo en 2017, que las tarjetas quedaban prohibidas, pero fue impugnado ante el tribunal dijo, no se puede prohibir por una simple y sencilla razón, porque están siendo utilizadas como propaganda. No necesariamente se está dando dinero a través de las mismas. Ese fue su razonamiento. Por eso es que hemos visto la multiplicación. Y tienes razón tú, Valeria, cuando señalas, ¿se puede pintar una raya? Yo creo que se debería, para que ninguno pudiera estar haciendo promesas, señalando que si llega al gobierno, entonces le entregará en efectivo algo a uno u otra persona. Ahora, la historia de esto es una historia larguísima. Yo digo que es la historia por construir condiciones equitativas de la competencia en nuestro país y que en efecto nos ha llevado a una legislación hiperbarroca. Pero eso no es, eso no es producto de la autoridad administrativa electoral, sino del Congreso que ha aprobado estas leyes. Permítanme rápidamente, pero muy, muy rápidamente, hacer como una panorama de esto. En 1991 y 1994, a diferencia del 88, se contaron bien los votos. No hubo grandes conflictos electorales, pero surgió un nuevo tema a la palestra, que las condiciones de la competencia no habían sido suficientemente equitativas. Con razón. Recuerdo que en aquel momento la Comisión de Consejeros hizo por primera vez en la historia, porque así era la ley, eso se modificó hasta 93, la primera fiscalización de los recursos utilizados en la campaña del 94. ¿Y qué fue lo que descubrió? Algo que todo el mundo sabía, pero que por primera vez una autoridad lo reconocía. Y era que de cada 10 pesos que se habían gastado en la campaña, entre 7 y 8, dependiendo de diputado, senador o presidente, los había gastado el PRI. Y entonces se puso sobre la mesa el tema de la equidad de la competencia. El propio presidente Zedillo, ya en la presidencia, reconoció que se habían contado bien los votos, pero que las condiciones habían sido asimétricas. Entonces, para la reforma del 96 se tomaron dos palancas muy fuertes para equilibrar las condiciones. Uno, mucho dinero a los partidos, repartido, como ustedes ya saben, 70% proporcional al número de votos, 30% de manera igualitaria, y reglas para el acceso a la radio y la televisión. Y ahí íbamos. Yo hasta ese momento creí, con eso es suficiente para tener un terreno pues de juego más o menos equilibrado. Es decir, dinero más o menos equilibrado y una presencia en radio y televisión. En aquellas épocas todavía las redes no estaban muy desarrolladas y era suficiente. Pero surgió un nuevo tema, que es ¿qué pueden o no hacer los funcionarios? Y entonces se dijo, y se forjó rápidamente un consenso, bueno, no pueden distraer ni recursos humanos, ni recursos financieros, ni recursos materiales. Es decir, un secretario de Estado, un gobernador, un presidente municipal, no le puede dar a un partido y a un candidato ni una camioneta, ni dinero, ni decirle, oiga, aquí tengo 2 funcionarios que van a ir a trabajar con usted. Bueno, hasta ahí era todo bastante claro. Por supuesto que eso es desviación de recursos y es incluso un delito. Pero luego se dijo, no, algo más, no pueden actuar durante las elecciones. Y se llevó el artículo 134 de la Constitución, que deben ser imparciales en aras de la equidad. Y ahí, a partir de esa reforma, no ha habido una ley que desarrolle ese dictado constitucional. Por eso también ahí hay un núcleo problemático para la propia autoridad. Pero por supuesto, pues tiene que estar alerta de todo ello. Ahora, aquí hay 2 vías para ir, digamos, contra quien esté coaccionando o intentando comprar votos. Hay 2 vías. Una
es que esto está tipificado como un delito de carácter penal y hay que ir a la fiscalía especializada en delitos electorales. También eso puede ser una falta de carácter administrativo y eso sí lo tendrá que ver el INE, pero en el momento de del dictamen sobre la fiscalización de los recursos de las diferentes campañas. Eso se está desarrollando par y paso con los informes que van dando los candidatos, pero el dictamen estará, si mal no recuerdo, hasta mediados o en la tercera semana de julio, antes de que se acaben calificando las elecciones. Ahí hay dos vías para atender esto que señalaba Valeria. Maite, la intromisión es muy clara. Me llama la atención, en columna se habla de la importancia de Nuevo León, la importancia industrial, económica, su aportación al PIB. ¿Por qué es tan importante para el presidente López Obrador el Estado de Nuevo León? Y quisiera que de ahí pasaras a una pregunta con el maestro Waldenberg. Bueno, yo creo que claramente el presidente se está dando cuenta de que daba por ganada la elección en Nuevo León y de repente su candidata en Morena empezó a cometer un error tras otro error y esto le empezó a costar, por lo pronto, la preferencia electoral y empezó a repuntar el candidato de Movimiento Ciudadano y el candidato Va por México. Y creo que esto desequilibró al presidente y es ahí en donde su intromisión se vuelve alarmante, porque creo que ya aquí José Waldenberg nos ha dado varios ejemplos de cómo se fue haciendo cronológicamente después de amparos y demás válida la entrega de tarjetas promesa. Yo le llamaría tarjetas promesa. A mí la verdad es que estas tarjetas promesa no me gustan. Lamento que el tribunal haya fallado a favor, porque por ejemplo en el caso del Estado de México, cuando el entonces candidato a la gobernatura Alfredo del Mazo las entregó, llegando a la gobernatura no cumplió con la entrega de estos bienes prometidos a las mujeres. Creo que es una manera un poco de cooptar el voto femenino. No saben todavía los partidos cómo acercarse a las mujeres para convencerlas de votar, pero lo están haciendo todos los partidos. Hoy el propio Universal publica como Morena también está distribuyendo tarjetas y por lo visto, como nos dice José Waldenberg, es válido, es legal. Lo que no es legal es la intromisión de un presidente, porque en nuestra democracia, a diferencia de otras democracias avanzadas, no está permitido que el presidente ni use recursos públicos, hay que decirlo, cada segundo en un horario televisivo como la mañanera cuesta 13,000 pesos. Una hora de mañanera nos cuesta millones de pesos a los mexicanos, hasta 130 millones de pesos al día. Entonces son recursos que pagamos entre sueldos y todo lo que se instala para la mañanera y lo está usando el presidente para hacer proselitismo. Creo que la pregunta aquí vendría para José Waldenberg. Recordar a Andrés Manuel en 2006 cuando le llamó a Fox, cállate chachalaca, ¿no? Le gritó por intervenir en la presidencia. Mi pregunta sería, ¿cuáles son las vías legales para detener chachalacas presidenciales? Pues lo que ha intentado hacer el Instituto Nacional Electoral, es decir, en una primera instancia comunicarle al presidente lo que puede hacer y lo que no puede hacer, y paulatinamente ir escalando eso. Ahora, el presidente ha ido al tribunal y el tribunal también ha ampliado los márgenes de actuación del propio presidente. Pero lo que dice Maite es algo muy importante. Si existe hoy una legislación desde la Constitución para que los funcionarios públicos de todos los niveles no intervengan en las elecciones, es en buena medida por el empuje, digamos, de la corriente que en algún momento encabezó Andrés Manuel López Obrador. Recordar el 2006 no es en vano, porque precisamente ellos lo que señalaron es que el presidente Fox había tenido una intromisión desbordada durante el proceso electoral del 2006. No sé, normalmente quien dice eso es verdad, es decir, había un protagonismo del presidente Fox muy exacerbado. Se le olvida decir que el IFE de aquel entonces lo paró y que incluso la publicidad gubernamental se paró durante el proceso electoral del 2006. Es decir, que los llamados de la autoridad sí pusieron un hasta aquí. Por eso en la resolución del tribunal en 2006 se habla de que el presidente puso en peligro
Y eso normalmente se recuerda. Lo que ya no se recuerda muchas veces es que a continuación decía, pero gracias a la actuación del Instituto Federal Electoral, cesaron las campañas del presidente y de la intromisión del presidente. Entonces, también como dice Maite, es común en otras democracias que desde el gobierno, desde los gobiernos, se haga campaña. Pero nosotros, por el déficit de equidad que teníamos, fue necesario forzar la maquinaria para construir condiciones medianamente equilibradas y hemos visto los resultados. Para mí lo más preocupante es que hemos visto que el modelo funciona. ¿En qué sentido funciona? Que la fórmula electoral ha sido capaz de darle causa a las oscilaciones de los humores públicos. Eso es importantísimo. Es decir, la gente en un determinado momento votó PRI, luego votó PAN, luego volvió a votar PRI, y ahora votó Morena. Y el día de mañana, pues es muy probable que la mayoría sea otra o que vuelva a ser Morena. Porque de eso somos, una sociedad plural, en donde palpitan ideologías, puntos de vista, intereses y hasta sensibilidades distintas. Y lo que es absolutamente antinatural es querer o creer que toda esa diversidad puede arroparse bajo un solo partido, bajo una sola ideología, bajo un solo manto. Eso es lo que está generando mucha tensión y se vuelve muy disruptivo. Porque si alguien quiere encontrar la riqueza de la sociedad mexicana, está precisamente en esa diversidad. Y a mí me da la impresión que en muchos casos el presidente cree que esa diversidad es contra él, que lo que no está alineado con él es su enemigo. Bueno, lo que vimos hoy en la mañana en relación al Consejo Consultivo, creo que se llama, de Mexicanos contra la Corrupción, es alarmante. Exponer a una serie de académicos, de directores de facultades, de centros de educación superior, poner sus fotos como si fueran presuntos no sé qué, delincuentes, solamente porque son parte de un consejo, de una agrupación que se dedica a rastrear los fenómenos de corrupción. Yo digo, si realmente hubiera un compromiso para atajar la corrupción, para sancionar a los corruptos, el presidente debería de montarse en esas investigaciones, la fiscalía debería de montarse en esas investigaciones, pero no, lo que hay, hasta donde yo alcanzo a ver, no es tanto un compromiso anticorrupción, no, sino querer generar la imagen de que no se es corrupto. Y ahí Juan Pablo, para seguir el hilo de Pepe, ¿cómo entender la diversidad si desde Palacio Nacional se promueve la idea, en otras palabras, y mucho más sencilla, si no estás conmigo, estás contra mí? Estamos en un juego, digamos, de choque de trenes en ese sentido. Juan Pablo. Sí, lo vimos, como estaba diciendo José Woldenberg, lo vimos hoy en la mañana otra vez arremetiendo contra los periodistas, no solamente contra esta organización, contra nuestro colega Ciro Gómez Leiva, otra vez, y mandando a su gente pues a estos linchamientos en redes sociales, ¿no? Eso es inadmisible. Yo quiero retomar con José esta intromisión del presidente, que me parece que sí es inadmisible, como digo, y también es impertinente probablemente, pero antes que eso, José, yo quiero retomar la parte que tiene que ver con la ley, porque veo mucha confusión, o he percibido mucha confusión en las redes sociales, ¿no? Y en algunos columnistas también. Entonces, la ley, si me equivoco, por favor dime, la ley general en materia de delitos electorales, en la parte que tiene que ver justamente con los delitos en materia electoral, en el artículo 7 y en su inciso 7 también dice que comete un delito quien solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación. La Fiscalía Electoral, si tú te metes a su página, la FEPADE, pues lo menciona inmediatamente, ¿no? Que quien solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación. Inclusive la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, para citar el caso de Nuevo León, pues también, ¿no? Comprar votos ya sea a través de un pago económico o de una promesa de recompensa, pues es un delito. Yo lo que quiero aquí señalar, como publicó hoy, y te preguntarte, como publicó hoy el Universal,
cantidad de candidatos hacen esto. Entonces, efectivamente, el INE lo prohibió en 2017 y luego el tribunal tuvo esta sentencia, digamos, benévola, flexible, que reblandeció, como dices tú. En primer lugar, ¿qué hacemos? O sea, sí se tiene que perseguir lo que hizo el candidato, pregunto, ¿se tiene o no que perseguir lo que presuntamente hizo el candidato de Nuevo León? Y también la otra parte del otro candidato, de Samuel García de Movimiento Ciudadano, si está utilizando recursos voluminosos y no sabemos de qué origen. Entonces, en primer lugar, aparte de la intromisión del presidente, de la cual voy a hablar en la segunda parte si hay tiempo, esto lo tienen, insisto, aunque haya un fallo del tribunal, pues lo tienen que perseguir quien lo tiene que perseguir, ¿no? ¿O no? A ver, insisto, si hay indicios de compra y coacción, por supuesto que se tiene que perseguir. Y si hay indicios de dinero ilícito en las campañas, por supuesto que se tiene que perseguir. Para eso está la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Ahora, cuando se persiguen delitos, tan importante como el fondo del asunto es el procedimiento para perseguirlos. Por ejemplo, en este caso, creo que se ha violado flagrantemente el procedimiento. Es decir, lo que nos han dicho es que la Fiscalía está integrando las carpetas de investigación. Es decir, apenas está trabajando, digamos, el Ministerio Público en los casos. Sin embargo, ya se les dio publicidad y ya se hizo la campaña. Cuando todos sabemos que en ese momento, en ese eslabón del proceso, las indagaciones tienen que ser con una cierta secrecía, por dos razones. Uno, por la famosa presunción de inocencia que todo el mundo repite, pero por muy pocas gentes asimilan. Pero además, para no poner en duda la propia investigación, porque cuando se hacen estos anuncios, también se les está alertando a los posibles delincuentes en esta materia, ¿me explico? Entonces, lo que ha sucedido con el caso de Monterrey es que hasta donde vamos hoy, más que un proceso para impartir justicia, es una fórmula de desacreditar públicamente a unos candidatos. Y eso es lo que preocupa. Preocupa además la percepción, esa es la percepción que yo tengo, que la Fiscalía, que está diseñada desde la Constitución como una entidad autónoma, parezca de la impresión que es un instrumento más de la Presidencia de la República. Hombre, precisamente se construyó una Fiscalía teóricamente autónoma para que la justicia se pudiera impartir más allá de los debates y las tensiones políticas. Y lo que me temo es que se está desgastando la propia Fiscalía porque cada vez actúa más con una aparente, para no excederme yo, con una aparente intencionalidad política, más que con el ánimo de impartir justicia. Y vuelvo a la primera parte que señalaba Juan Pablo. Yo creo que en ese terreno es donde tenemos los problemas mayores. A ver, creo que tenemos una gran cosa en México. Hoy no hay corriente política, no hay periodista, no hay académico, no hay organización civil que no diga que la única fórmula para llegar a los cargos de gobierno y legislativo son las elecciones. Eso es una gran construcción en la que prácticamente todo el mundo está de acuerdo. Pero la democracia tiene otra cara. Y ese es en donde creo que el gobierno y la coalición gobernante no tienen ningún compromiso y que además les estorba. ¿A qué me refiero? La otra cara de la democracia dice, el poder debe estar regulado, el poder debe estar fragmentado y el poder debe estar vigilado. Y ninguna de las tres cosas es gustarle al presidente. Es decir, cuando las normas, él las vive como si fuera un corsé y las deja a un lado porque según él la justicia está por encima de la ley, del derecho, pues estamos en problemas porque en el siglo XXI no hay justicia por fuera del derecho. Lo que hay es venganza. Tampoco le gusta la fragmentación del poder. Es decir, no le gustan los órganos autónomos. Cuando la Corte no le da la razón, arremete contra la Corte.
cree que puede y debe indicarle al Congreso que no le cambie ni una coma a un proyecto, cuando pues en el código genético del Congreso está precisamente cumplir con otra función. Es decir, no me cabe la menor duda que él le gustaría concentrar el poder como se concentraba en la presidencia en los años 50. Y por otro lado, tampoco le gusta que los vigilen. Cuando la Auditoría Superior de la Federación presenta un informe con una gran cantidad de anomalías, tiene la sagacidad, llamémosle así, de desviar la atención hacia el asunto del aeropuerto, y todas las otras anomalías y raterías y demás que ahí aparecían, simple y sencillamente se olvidaron. Pero tampoco le gusta que haya vigilancia desde la sociedad civil, es decir, lo que dice la prensa, lo que dicen las organizaciones no gubernamentales, lo que dicen otros partidos. Le gustaría que todas esas voces estuvieran calladas o alineadas, o no sé, dando porras. Ese es el problema de más fondo que yo veo en la presente administración, que no se ha asimilado que democracia no son solo elecciones, sino un tipo de poder que jamás debe estar concentrado, que está regulado, sobre todo para proteger a los ciudadanos de arbitrariedades desde el poder, y que debe estar vigilado. Y eso es lo que no le gusta, creo yo, a la actual coalición gobernante, y eso es a mí lo que más me preocupa. Antes de darle la palabra a Héctor de Mauleón, me gustaría sí hacerte una pregunta, Pepe, sobre qué hacer con un personaje que tiene tanto poder político, que no escucha y que no atiende la ley. O sea, ¿qué puede hacer los órganos electorales, en este caso el INE, el Tribunal Electoral, frente a una persona que actúa conforme a su instinto político? Bueno, yo creo que el INE está haciendo lo que puede hacer, y el tribunal espero que también lo haga. Es decir, para la gente que nos ve, afortunadamente, las elecciones en México ya no se tejen desde gobernación. Entonces, ¿quién va a estar en las casillas? Van a estar ciudadanos del común que han aceptado, después de un sorteo, ser capacitados, y que son los vecinos en esas secciones. Entonces, el presidente, el secretario, los escrutadores no son funcionarios del INE, son ciudadanos que generosamente van a recibir y a contar el voto de sus vecinos. Eso es un candado muy importante. Los van a acompañar representantes de los partidos. Desde el primer minuto pueden seguir toda la votación, y al final se quedan con con copias de las actas de escrutinio. Ese es otro candado. La mampara que ha estado enseñando el INE es otro candado. ¿A qué me refiero? A esa estructura de tres paredes, digamos, donde solo cabe una persona, está diseñada de esa manera para que en el momento de votar el votante sepa que nadie lo está observando. Es decir, porque incluso si fue coaccionado, si recibió algún obsequio, etcétera, etcétera, sepa que nadie va a saber cómo votó. Es decir, hay una gran cantidad de candados. Bueno, la credencial del elector, la marca en el dedo pulgar. Yo creo que esos son los antídotos que se han ido construyendo con el tiempo para que nuestras elecciones sean auténticas. Ahora, ¿qué podemos hacer todos? Pues yo creo que más o menos lo que hacemos. Digo, algunos escribimos, hay organizaciones sociales que tienen una agenda muy importante y que siguen actuando y desplegándose. Hay partidos de oposición que han puesto sobre la mesa sus candidatos y sus planteamientos. Hay unos medios que hoy son sin duda alguna más independientes de lo que eran los medios hace 40 años. Es decir, ese México complejo y su diversidad tiene muchas formas de expresión, y yo creo que se está expresando de muy diversas maneras. Y bueno, vamos a ver qué sucede el día 6 de junio. De lo que estoy seguro es que nadie va a ganar todo y nadie va a perder todo. Porque es un país tan grande, tan plural, tan diversificado, que solo en un cierto delirio conservador alguien puede pensar que todo eso cabe bajo el manto de una sola organización o de una sola persona. Digo, conocemos más o menos México, todos los que estamos aquí, y algunos como yo menos que más, pero por lo menos de lo que sabemos, pues nos damos cuenta que aquí la diversidad es lo que campea por todos lados.
para entrar a la otra ronda. Héctor de Mauleón. Sí, estaba leyendo una columna tuya, José, donde estaba dedicada a rescatar algunos dichos de Gonzalo N. Santos, que cobran una sorprendente actualidad. Es que es increíble. Por ejemplo, decía Gonzalo N. Santos, pues no, mi compromiso no es con la ley, mi compromiso es con la revolución y no con una pinche ley electoral. Decía Gonzalo N. Santos, bueno, usaba los recursos públicos como si fuera su patrimonio personal, y así se usaba, como decía, a capricho del que estaba arriba, así se usaban los recursos públicos sin que hubiera frenos, sin que hubiera contrapesos, sin que hubiera nada que los pudiera detener. Cobran una triste actualidad, es una vuelta a ese mundo autoritario y, digamos, unipersonal que está registrado en las memorias de Gonzalo N. Santos. Tú vienes de una generación que desde hace medio siglo, José, estuvo luchando por derribar eso, por acotar o por dividir el poder del presidente, por ponerle contrapesos, por tratar de que hubiera un piso más parejo. ¿Qué sientes después de medio siglo de luchar por construir el IFE, de estar siempre con la pluma en libros y en artículos, pues tratando de lograr que ese mundo, el mundo de Gonzalo N. Santos, quedara atrás? ¿Y qué sientes de repente que desde la izquierda llega de nuevo y que cobra una trágica actualidad? Bueno, primero una glosa a lo de Gonzalo N. Santos. En efecto, bueno, las memorias de Gonzalo N. Santos son una obra, digamos, monumental al cinismo, pero a la transparencia también, porque al parecer el señor decía lo que realmente pensaba. Y estos dichos están recuperados de un artículo de Emilio Rabasa, que compara la personalidad de Nava en San Luis Potosí precisamente con Gonzalo N. Santos. Él tiene, entre otras frases, además de las que citaste, él cuenta cómo alteraban los votos, cómo en la elección de Alemán, pues muchos votaron por el otro candidato y él y sus gentes se dieron a la tarea de darle votos a Alemán y demás, y lo cuenta así. Y lo que dice es, pues eso, si la ley la hicimos nosotros, ¿por qué la vamos a respetar? Así lo dice, con toda su crudeza, con toda su claridad. Bueno, por supuesto que este es un país que no creo que pueda aguantar un retroceso de esas dimensiones. Cuando tú me dices cuál es mi percepción de lo que está sucediendo, pues creo que va mucho en el sentido de lo que tú dices, Héctor. Es decir, la construcción de reglas, instituciones y relaciones democráticas son fruto de un proceso lento, si se quiere zigzagueante, pero en el que participaron varias generaciones y en el cual la izquierda mexicana fue uno de los motores fundamentales y también, hay que decirlo, uno de los usufructuarios legítimos de ese cambio democratizador. Bueno, desde el registro en 1978 del Partido Comunista Mexicano hasta el triunfo en las primeras alcaldías, etcétera, etcétera. Ahora, siempre han coexistido en el marco de la izquierda mexicana una pulsión, digamos, autoritaria y por el otro, corrientes democráticas de izquierda. Y yo creo, o creí a lo largo de muchos años, que paulatinamente las corrientes democráticas se estaban volviendo hegemónicas dentro de la izquierda. Esa era la percepción que yo tenía. Ya casi en la izquierda nadie hablaba de revolución, ni de la necesidad de una vía armada, etcétera, etcétera. Había un compromiso muy fuerte con las elecciones, yo digo con la propia legalidad, con la necesidad de modificar la legalidad, pero desde el mundo institucional, no simple y sencillamente desconociéndolo. Yo tenía la percepción que esos códigos democráticos iban avanzando y que los códigos, digamos, de carácter de revolucionarios iban quedando en el pasado. Y sin embargo, en esta administración me da la impresión que hay franjas muy importantes, no sé si ponerle izquierda o izquierda entre comillas, no sé realmente, que no tienen un compromiso con la democracia, que creen
que ellos encarnan la única visión legítima, que ellos son el único sujeto que merece, digamos, ser acompañado, que todo aquel que no vibre con sus mismas intenciones, su mismo discurso, etcétera, etcétera, es un enemigo potencial y así hay que tratarlo. Y eso a mí, pues sí me da alarma, me da hasta miedo. ¿Por qué? Porque los que vivimos las épocas, digamos, del autoritarismo, sabemos lo que eso es. Es decir, la incapacidad, digamos, para que otras voces escuchen y que otros diagnósticos circulen en el espacio público y que la convivencia se vuelva prácticamente imposible. Entonces, pues ojalá, yo no sé si quiero creer o creo, no es lo mismo, quiero creer que creer, pero quiero creer que lo que se ha construido a lo largo de estos años es lo suficientemente potente como para que no lo puedan destruir. Porque en la base de todo esto no hubo una operación académica, una operación política de tratar de sintonizar a las instituciones de la República con la sociedad mexicana. E insisto en ello, la sociedad mexicana es una sociedad plural, todos lo sabemos, las diferencias que hay, ahí están, y son esas a las que se está enfrentando la pretensión de homogenizar a la sociedad mexicana. Eso me parece que es imposible, salvo con métodos autoritarios. ¿No es el fracaso de una generación, entonces? ¿No es el fracaso de una generación? Pero ¿por qué el fracaso de una generación? No, pregunta, es una pregunta. ¿Lo vives como el fracaso de una generación? Pues es que ninguna de las construcciones que se hacen a lo largo de la historia son construcciones de una vez y para siempre. La democracia es una construcción humana. Y como todo se puede fortalecer, se puede robustecer y se puede erosionar, incluso se puede destruir. No hay nada en esas construcciones que de una vez y para siempre. Yo diría a lo mejor por desgracia, pero pues así es la historia. Es decir, a nuestra generación le tocó ver algo que a la anterior no vio. Por ejemplo, fenómenos de alternancia en la presidencia de la República, casi como rutina. En las últimas 4 elecciones presidenciales, en 3 ha habido alternancia. Nos ha tocado ver gobernadores de diferentes partidos coexistiendo. Nos ha tocado ver gobernadores que coexisten con presidentes municipales de diferentes formaciones políticas. Nos ha tocado ver congresos donde ninguna fuerza tiene mayoría y congresos donde alguna fuerza tiene mayoría. Bueno, todo eso, cuando yo, digamos, ingresé a la política, en aquellos años 70, simple y sencillamente no existía. No existía. Entonces, pues eso se fue construyendo por muchísimas voluntades, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, medios de comunicación, elaboración académica, etcétera, etcétera. Son procesos sociales, no se les puede atribuir a nadie en particular. Y bueno, que eso pueda marchar hacia atrás, pues sí, porque por desgracia no hay ninguna ley de la historia que diga que una vez que se instale una germinal democracia, esta va a durar por los siglos de los siglos, ¿no? Para que puedan preguntar Valeria, Maite y Juan Pablo, porque se nos va acabando el tiempo. Valeria, por favor. Justo muy rápido, José, estabas justo hablando de que pues, las instituciones, no hay ningún constructo histórico que se quede eterno, porque pues no es la naturaleza humana que eso suceda, pero en ese sentido hay algunos que defendemos las instituciones y que consideramos que las instituciones son muy relevantes para una construcción democrática. Tengo la impresión, ojalá esté muy equivocada, que se está construyendo el escenario, se está montando el escenario para un conflicto postelectoral, por lo menos en algunos estados en específico. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer desde las diferentes ópticas o desde nuestras diferentes trincheras para defender a las instituciones en caso de un conflicto postelectoral? Bueno, yo creo que en primerísimo lugar, reiterar que ahí están esas instituciones y que a través de esas instituciones se puede dirimir el conflicto. Es decir, la noche de la elección vamos a tener resultados preliminares. Unos días después vamos a tener los resultados oficiales. Aquellos candidatos o partidos que sientan que hubo alguna anomalía y que, etcétera, etcétera,
tienen un conducto para, digamos, quejarse y tratar de restablecer lo que ellos creen que ha sido sustraído, ¿no? Y el tribunal. Y una vez que el tribunal electoral falle, en teoría, y según nuestra constitución, ahí acaba el conflicto, porque esas resoluciones son definitivas e inatacables. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que mucha pedagogía social para señalar que en México tenemos una fortuna. Nadie ha apostado, sería algo que no se puede cumplir, nadie ha apostado a acabar con el conflicto. La vida es conflicto y en las elecciones está el conflicto. Pero lo que hemos construido son vías para que ese conflicto pueda procesarse de una manera legal, institucional y pacífica. Y eso es lo que hay que, creo yo, subrayar una y otra vez. Porque yo, al igual que tú, Valeria, yo sí creo que tenemos que defender las instituciones. Algo de lo peor que ha sucedido en los últimos años es que muchas instituciones importantes que cumplían con tareas estratégicas han sido o erosionadas o en el extremo desmanteladas. Y eso que se destruye de un día para otro, para volverlo a reconstruir, tardará mucho tiempo. Es decir, estamos ante una situación en donde yo creo que mucho de lo construido está en vilo. Y ojalá por lo menos seamos capaces de mantener esas construcciones, si no es de solidificarlas. Pero por lo pronto en materia electoral, ahí está el INE, ahí está el tribunal, ahí están los institutos locales, ahí están los tribunales locales y ahí está la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para, pues, lo que todo el mundo quiera procesar o litigar, ¿no? Maite. Pues ahí están, pero ahí está también el presidente Andrés Manuel López Obrador con 1 hora, 1 hora y media diaria de publicidad desde la presidencia. Mi pregunta sería, a la hora de él admitir que se está entrometiendo y que lo va a seguir haciendo en tanto desde su perspectiva se esté fraguando un fraude electoral, él mismo está alentando el conflicto electoral. Podríamos decir que ya es un enemigo de la democracia, que se acerca a ser un enemigo de la democracia. Y una pregunta todavía más allá. A nadie de las mexicanas y los mexicanos nos conviene desestabilizar estas instituciones democráticas que nos tardamos tanto tiempo en construir. Si a Andrés Manuel le interesa desestabilizarlas, una hipótesis, ¿cuál puede ser el interés que hay detrás? Eso es exactamente la pregunta para la que no tengo respuesta. Porque si algo debería convenir al gobierno es que las elecciones transcurran de la mejor manera posible, a sabiendas de que su partido va a tener triunfos importantes, pero también derrotas, porque eso está ahí, digo, de eso se tratan las elecciones. Entonces, ¿por qué actúa como actúa? Yo creo, porque él cree que su prestigio personal es suficiente como para desacreditar a los otros. Pero yo creo también que eso cada vez está teniendo rendimientos decrecientes, que no es lo mismo la adhesión que lograba el presidente al inicio de su gestión que la que está logrando ahora, por una simple y sencilla razón. Se ha peleado con demasiados universos, las mujeres, los científicos, los académicos, los periodistas, los empresarios, los microempresarios que no recibieron nada a lo largo de la pandemia, la gente que ha sido víctima del COVID y no tuvo la atención necesaria, etcétera, etcétera. Porque yo creo que en el núcleo duro de su acción y de su pensamiento está precisamente también su debilidad. Un presidente tendría que nutrirse de esa diversidad que hay en México para tratar de darle un cierto cauce productivo. Y esta dinámica de conflicto perpetuo sin salidas, para que según él se cumpla su voluntad, lo está desgastando a él y a muchas instituciones. Entonces, ¿por qué lo hace? La verdad, hombre, creo que estaría en la mejor de las situaciones el gobierno actual si asumiera, por ejemplo, que por fortuna ya no es el encargado de organizar las elecciones, que son otros los que los organizan, un peso menos de encima.
pero no, en su idea le gustaría que quienes organicen las elecciones fueran una correa de transmisión de sus deseos. Y afortunadamente, pues eso ya no existe. Juan Pablo, para cerrar la mesa y la conversación con José Waldenberg. José, rápidamente, nos quedan pocos minutos. Citabas el caso de 2006, donde el tribunal, por la intervención del entonces presidente Fox, determinó que había puesto en peligro la elección, aunque luego ahí tuvo un galimatías diciendo que no sabía qué tanto lo había puesto en peligro y que por tanto determinaba que la había puesto en peligro poquito. Pero el presidente claramente está interviniendo en una elección, que por lo menos es la de Nuevo León. Está cometiendo un delito el presidente, se le puede fincar un delito electoral. ¿Qué podemos hacer? Porque si esto lo hace ahora, ¿qué no va a hacer en 2024? Y me parece que tú usaste las palabras correctas: alarma y miedo. Bueno, yo creo que lo que está haciendo el presidente va a ser, sin duda alguna, un arma o un argumento que los otros partidos van a utilizar para impugnar ahí donde ganen candidatos de Morena. Es decir, los otros lo van a sentir pues como una agresión del presidente. Y seguramente si en algún distrito, en algún municipio, en un estado de la República, la diferencia entre los candidatos es mínima, pues van a interponer este tipo de recursos señalando pues que la intervención del presidente erosionó las condiciones de equidad en la competencia. Y vamos a ver en esos casos qué dice el tribunal. Es decir, está sembrando para que los conflictos postelectorales se multipliquen en vez de lo que haría un estadista, que es tratar de que al día siguiente de la elección llamar a que las diferentes fuerzas pudieran trabajar conjuntamente por una serie de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues sí, quizás están sembrando, pues eso, las semillas de la discordia. Y eso, pues a todos nos debería de preocupar. Me quedo con esta última idea, Pepe. Se está sembrando la discordia, pero también, y creo que es más importante, con esto que tú comentas de nuestro papel como ciudadanos, como periodistas, como académicos, como analistas, es defender la construcción de las instituciones democráticas que nos hemos dado en los últimos quizá 30, 40 años en este país, donde ya no es el mismo que les tocó vivir a otras generaciones en el siglo pasado. Te agradezco muchísimo esta participación en esta mesa que le hemos titulado Las manos del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones 2021. Te agradezco muchísimo haber estado en este espacio con los de casa y pues quizá nos podemos ver más adelante después de la elección para analizar sus resultados, si te parece bien. No, con todo gusto y gracias de veras por la invitación y me ha dado mucho gusto verlos a todos ustedes. Es un placer y les deseo que el programa siga y siga y siga. Muchísimas gracias, de veras. Pepe. Valeria Moy, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos, encantada. Buenas noches. Maite Azuela, muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles. Juan Pablo Becerra Costa, gracias. Buenas noches, descansen. Y Héctor de Mauleón, que se robó la palabra en el turno. ¿Cómo? Gracias, Héctor de Mauleón. Nos vemos la otra semana. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio del Universal con los de casa, donde debatimos con datos y argumentos. Nos vemos la siguiente semana aquí mismo, en el canal de YouTube del Universal y en la página web del universal.com.mx, la página más vista en noticias en México y en gran parte de Latinoamérica. Hasta la próxima. Gracias.